La amapola es una de las plantas más importantes de la historia farmacéutica. Los sumerios la llamaban la planta de la felicidad. Los chinos la usaban en procedimientos quirúrgicos. El opio, el principal producto de la amapola, tiene derivados químicos cuyo estudio ha significado grandes avances en la medicina, pero también ha creado algunos problemas. Hoy, países como Estados Unidos se enfrentan a una crisis humanitaria por el consumo problemático de opiáceos y opioides para evitar el dolor. Al mismo tiempo, hay países donde el cultivo de amapola es perseguido y los niveles de violencia han ido en aumento. ¿Por qué hay países en donde es posible cultivar amapola y otros donde no? De manera legal. ¿El problema está únicamente en la producción y en la comercialización? ¿Qué hay del consumo? Yo soy Marcela Vallejo y esto es Jardines y Laberintos, conversaciones sobre drogas, políticas y violencias. Bueno, ahora voy a hacer la presentación. ¿Listo, Lu? Vale. Para hablar de estos temas, el invitado de hoy es el antropólogo colombiano Guillermo Ospina. Desde hace ya más de 20 años, Guillermo investiga sobre ecología política, especialmente con comunidades campesinas que habitan la alta montaña. Sin buscarlo, terminó encontrándose con la amapola, primero en la región del Tolima y luego en Nariño, las dos veces en momentos diferentes de la economía de la amapola. Guillermo es un investigador independiente alrededor de estos temas. Muy bien, gracias Marcela, gracias por invitarme. Bueno, Guillermo, yo quería empezar preguntándote y quería que nos contaras cómo fue que tú te encontraste con la amapola. Entiendo que fue un poquito de sorpresa, ¿no? Sí, sí, realmente mis encuentros con la amapola y con los cultivadores de amapolas han sido de casualidad, por decirlo de alguna forma. Mi interés principal en investigación ha sido las poblaciones que habitan la alta montaña y sobre todo sus medios de vida, o sea, cómo viven las personas en las tierras altas de Colombia. Me interesan los Andes del norte. Y bueno, en ese caminar, explorando un poco las formas de vida de las poblaciones que habitan estas regiones, pues encontré que había algunas regiones de Colombia donde se cultivaba la amapola, ¿sí? Ese primer encuentro, pues casual, fue a finales de los 90, haciendo campo en una región que se conoce como Las Hermosas, es en la cordillera central de Colombia. Y en ese caminar de esta región, llegué al sur del Tolima, en una época en la que estaba en pleno auge la colonización de las tierras altas con base en la amapola. O sea, mi experiencia en ese momento fue llegar a una zona de montaña densamente cubierta por bosques y páramos, y en la que están en ese momento los amapoleros colonizando, tumbando el bosque para sembrar amapola. Ese fue como, digamos, mi primer acercamiento a la amapola y el encuentro fortuito por allá a finales de los 90. Pero ese era el momento, ahí ya se estaba acabando la bonanza, ¿cierto? La bonanza empezó unos años antes. La bonanza, la bonanza amapolera en Colombia se dio a mediados de los 90 realmente. Y podríamos decir que sí, es parte del final. Finales de los 90 es como ya la última etapa de esta bonanza, pero aún estaba en pleno auge. Digamos que todavía estaba llegando gente campesina pues a colonizar, a tumbar bosque y sembrar amapola porque aún los precios estaban altos. Todavía había un mercado, por decirlo así, y pues había una inserción en la economía campesina de esta región, ¿no? Sobre todo, algo que me llamó la atención es que
a esta zona llegaban personas de muchas regiones, llegaban personas de regiones del suroccidente, de varias partes, buscando la oportunidad de tumbar un pedazo de bosque para sembrar amapola y hacer algo de dinero, ¿no? Pero sí, realmente es el final, digamos, es la fase final de la bonanza, es aún el pleno auge, porque después viene un declive pues esta actividad económica decayó prácticamente hasta desaparecer, ¿no? Hasta quedar reducida a unos pocos lugares en el suroccidente de Colombia. Pero en esa zona se siguió cultivando o ya no hay amapola. En, particularmente en esta zona del sur del Tolima, la amapola desapareció, ¿sí? Y eso ocurrió pues por varios factores. Uno de ellos fue pues la fumigación tan exhaustiva que se realizó. Esta zona fue fumigada con glifosato hasta el punto que los cultivadores quebraron, es decir, su inversión inicial y las fumigaciones continuas los llevó a pérdida y no pudieron sostener la actividad, pero también porque hubo una militarización de la zona. Ahí hubo un factor importante que esta zona se militarizó y bueno, y el otro factor es que el precio ya no fue rentable tampoco. Es decir, cuando desapareció la amapola del sur del Tolima es porque se juntaron esas tres variables, y es que hubo este programa de erradicación exhaustivo, de fumigación con glifosato, la militarización del área y el precio ya no daba pues rendimientos para la inversión y el esfuerzo que significaba eh, pues tener una plantación, ¿no? Aun cuando el ciclo es tan corto, porque el ciclo de la amapola es de 3 meses, digamos, en 3 meses después de plantada, entre 3 y 4 meses se empieza a cosechar y a partir de allí pues empieza a haber un rendimiento y un ciclo de cultivo, cosecha continuo. Entonces, sí, son, digamos, esos tres elementos incidieron en que la amapola desapareciera del sur del Tolima, pero hubo zonas de Colombia donde no desapareció completamente y donde persiste, ¿no? Que es, digamos, donde aún hoy día se puede encontrar cultivos de amapola. Sí, ahí te quería preguntar por el segundo sitio donde tú encontraste amapola, que fue en Nariño, y eso fue más reciente, ¿no? Sí, sí, ese fue mi segundo encuentro fortuito y es que te comentaba en algún momento que yo estaba trabajando en la Universidad del Cauca y tenía a cargo la sección de arqueología. Pasó algo muy interesante allí, es que entre la colección arqueológica había unas estatuas, unas piezas pues, unos líticos, unas estatuas líticas y tenían en su código de referencia una localidad, ¿sí? Es una localidad en Nariño y pues a mí me dio curiosidad ir a conocer la procedencia de esas piezas arqueológicas y organicé un viaje, así como un fin de semana, ir a conocer. Y la sorpresa es que, claro, llego preguntando por estatuas y toda esta zona era un solo cultivo de amapola, ¿no? Eran campos de amapola, pues florecidos, estos jardines tan bonitos, y en medio de un pueblo. A mí me llamó mucho la atención porque pues algo que yo pensaba había desaparecido hace mucho tiempo, al menos de mi radar, porque después de mi trabajo de campo sobre el tema del sur del Tolima, pues realmente no volví a tener como, digamos, una conexión con este tema, pero allí, eh, y esto fue a finales de la primera década del 2000, algo así como 2010, 2011, algo así. Y llego a este pueblo y claro, buscando estatuas arqueológicas y encuentro otra vez la amapola y allí hice mi nueva temporada de campo, pues entre arqueología y amapolas, digamos. Sí, y es una de estas localidades donde el cultivo de amapola ha persistido en el tiempo, ¿no? Se ha mantenido desde que llegó, digamos, más de 30 años cultivando amapola en esta zona de Nariño. Sí,
¿Tú sabes cómo es la comercialización? Me acaba de entrar la, la curiosidad porque como digamos, alrededor de la idea del narcotráfico hay tantos mitos, ¿no? Entonces, a veces, Sí, como que, no sé, la gente piensa muchas cosas de quienes cultivan, de quienes venden, de quienes mueven las mercancías, eh, pero he logrado entender que mucha de la fuerza está en quien controla las rutas, ¿no? Quienes tienen mucho poder son quienes controlan las rutas de las mercancías. En este caso, ¿tú supiste algo de eso o a ti te interesaba más era la relación campesina? sí, realmente la información de las rutas de tráfico es una información muy delicada, ¿no? Yo preferí, digamos, también por salud y por salvar la vida, pues porque son temas muy complicados en términos de seguridad. A mí me ha interesado como los dos extremos de todo este circuito de las drogas prohibidas o de las sustancias prohibidas. Y es que a mí me interesan los productores de materia prima, que es donde se ubican las economías campesinas y donde están las personas, digamos, más vulnerables del asunto y porque pues son familias que viven de la tierra y de lo que siembran. Y en este caso de Nariño, por ejemplo, pues en contraste con lo que observé en el sur del Tolima, lo que hay es una economía campesina, economía familiar, donde la amapola se siembra junto con la papa, la quinoa, la chira, la arveja, y es un producto más de la huerta, por decirlo así, y que genera ingresos en efectivo, ¿no? A las familias. Y lo que se puede observar en Nariño es que, claro, los frutos de la amapola le sirven a las familias para mejorar la casa, para ponerle un piso bonito, para mejorar sus condiciones de vida finalmente, ¿no? A diferencia en el Tolima, por ejemplo, lo que había era un proceso de colonización y una economía extractiva completamente, pues eran zonas de cultivo de amapola dentro de un parque nacional y allí era como llegar y explotar y sacar todo lo que se pudiera en un corto periodo de tiempo porque tarde o temprano se iba a desaparecer. En Nariño, cuando hay una tenencia de la tierra clara, las personas, las familias tienen sus fincas hace mucho tiempo, sus linderos claramente establecidos y todo esto, la amapola se inserta de una manera muy diferente porque es parte de la economía familiar. Y es más, algo que me llamó mucho la atención es que las personas programan un cultivo, sembrar media hectárea o un cuarto de hectárea, porque no son grandes extensiones, en Nariño hay un minifundio, o sea, las propiedades son pequeñas. Las personas programan un cultivo porque se ponen una meta que quieren mejorar algo de su vivienda o quieren comprar algo, etcétera. Entonces es un ingreso en efectivo a su economía, pues a diferencia de las papas, la arveja y la chira y esto que, aunque también se vende, el objetivo es principalmente tener comida en la casa. Entonces a mí me interesa este nivel de la producción o este aspecto de la producción de la amapola, pues que al final significa una materia prima para algo más, ¿no? En este caso, la producción de materia prima me interesa y el otro aspecto que me interesa es el del consumo. O sea, el tema de los consumidores es el otro aspecto vulnerable de la cuestión y son como los dos extremos de la cadena de producción, por decirlo de alguna forma, o el ciclo de la producción, que nunca se encuentran, ¿no? El productor de materia prima y el consumidor final. Y en la mitad está toda esta cuestión de la transformación, lo que le pone valor agregado, el transporte, la comercialización, que realmente ahí yo no he entrado ni me interesa, porque pues allí es donde están, digamos, agentes poderosos con mucho poder y poder violento en muchos casos, a los que no les interesa que se diga nada de ellos y a mí tampoco me interesa porque realmente pues ahí no hay nada que hacer, ¿sí? Sí, sí, tienes toda la razón. Me preguntaba era por la salida, porque como en Nariño se ha mantenido, ¿no? El cultivo, ese cultivo en Nariño, más o menos, ¿cuánto tiempo tendrá?
de históricamente, pues. En Nariño, Ujú. sí, sí, hablando con cultivadores viejos, pues ellos dicen que llevan más de 30 años, es un cultivo que se adoptó hace más de 30 años, entonces podríamos decir que desde la bonanza, desde que llegó la amapola a Colombia, la adoptaron y pues ha persistido, ¿no? Y pues tal vez tratando de darle otro sentido a tu pregunta, Marcela, es que el por qué ha persistido es porque hay una cadena de, digamos, o hay sí, una cadena de suministro, por decirlo de alguna forma. Hay alguien que la compra. Si no hubiera alguien que la comprara, ellos no la estarían sembrando. Y la cuestión es que los compradores lleguen hasta las zonas de cultivo, compran y se van, ¿sí? Son grupos o personas, son pues, empresas, podríamos decir, que saben dónde hay materia prima, van, la compran al precio pues, de mercado, lo que esté, y salen con su materia prima a procesarla pues, no sé a dónde, ¿sí? Y de ahí para allá pues sigue todo el comercio del asunto hasta que se exporta y llega al consumidor final. Pero pues eso es digamos, son capas de información y de relaciones que uno no alcanza a dimensionar, o al menos yo no he entrado pues a preguntarme por eso. Claro, y de todas maneras ahí también tiene sentido por la manera en que se inserta, ¿no? Porque no es, esto no es extractiva como en el otro caso, ¿no? Sino que funciona en relación con otros cultivos, no es única, por ejemplo. Mm, Claro, claro. ujú. Sí, en el primero de los casos del sur del Tolima, allí se puede decir que en su momento las negociaciones que había en torno al látex de la amapola, que también se conoce como opio, eso estaba muy vinculado a la presencia de las FARC. Y de hecho, una cosa que me llama la atención es que la llegada de la amapola al sur del Tolima coincide con la llegada de las FARC, digamos, a mediados de los 90 a esta zona de las Hermosas, ¿no? Digamos. Antes, la presencia fue el M-19, fue como la guerrilla histórica en esta zona, sobre todo en la parte del Valle del Cauca, en la cordillera central. Pero después del M-19 hubo como un vacío allí bueno, quedó el Jaime Embate Mancayón, que fue la disidencia del M-19. Luego hubo un periodo en el que no había presencia de grupos armados, pero cuando digamos que estalla el boom de la amapola, allí llega las FARC a controlar precisamente el mercado de látex y de opio. Y tenían un impuesto, ¿no? O sea, cobraban un impuesto por la transacción, por el peso, digamos que las FARC no estaba directamente involucrada en el comercio del opio, pero sí mediaba en el orden social y ponía un impuesto que tenían que pagar los compradores de la goma, ¿sí? Entonces, en esa negociación entre productores y compradores de la goma de opio, ahí estaba en la mitad las FARC poniendo orden y cobrando un impuesto. En Nariño, digamos, donde ya el proceso de producción es diferente, la producción de opio es diferente, el intermediario que está allí es el ELN, ¿no? El que media, digamos, entre los compradores de la goma y los productores es el ELN, y después es una guerrilla que ha tenido presencia histórica en esta zona y que seguramente, pues, como lo hizo las FARC en su momento, pues obtiene un ingreso por la regulación del orden, básicamente. Es lo que uno podría observar como en estas zonas. Sí, Bueno, pues siempre es más complejo, ¿no? Lo que hay alrededor. En, tú, yo leí un texto tuyo con otras personas que registraban también en México, que sabemos, en Guerrero, ¿no? Y en Guatemala. ¿En qué otros países latinoamericanos hay cultivos de amapola? sí, pues digamos que México y Colombia son los más claros. En México hay muchísima amapola hoy día.
de unos años para acá las áreas de cultivo se han disparado, pues a diferencia de Colombia parece que cada vez hay menos o se mantiene en el tiempo. Prácticamente la cifra es muy constante, unas pequeñas áreas en el sur del país. En Guatemala, allí también se está cultivando. Y caso interesante de analizar es el de Perú, donde, pues, donde ha habido una tradición de cultivos de coca importante y la amapola ha estado cobrando una importancia reciente muy grande. Las áreas están creciendo y esos son los datos que se tienen a nivel de Latinoamérica, ¿no? De México, Guatemala, unos relictos de cultivos que hay en Colombia y en Perú, que está creciendo también de manera importante el cultivo. Eso a nivel de Latinoamérica, pero hay otros países en el mundo en los que se siembra amapola, ¿no? O sea, no está restringido solo a Latinoamérica. Digamos que habría que diferenciar entre productores legales e ilegales, ¿no? Que es una cuestión allí importante y es, hay unos países donde la amapola es un cultivo legal, es más, es un cultivo industrial que provee de insumos a la industria farmacéutica. Entre esos países habría que contar a España, Francia, Turquía, que durante mucho tiempo fue un productor ilegal, pero ya es legal, ya está regulada, ya es legal el cultivo de la amapola. Australia, por ejemplo, en Tasmania tiene unos cultivos de amapola grandísimos. Y pues básicamente es para proveer de materias primas a la industria farmacéutica de todos estos medicamentos contra el dolor, ¿sí? Digamos que la importancia de la amapola al final es esa, ¿no? Es como una planta tan importante para la farmacéutica porque es la base, y provee los ingredientes activos para una cantidad de medicinas contra el dolor. Por contar la más famosa, la morfina, pero además una lista larguísima de analgésicos que son recetados. Digamos que al otro lado de esa industria legal está la industria ilegal, ¿sí? Y entre esos habría que mencionar a Afganistán como el principal productor de amapola del mundo, con más de 200 y pico de mil de hectáreas. Y luego, pues, figura México y los otros países que hemos mencionado. Bueno, en algún momento hubo en Asia también algo que se conoció como el Triángulo Dorado del Opio, que era Laos, Birmania y Tailandia, donde se producía también muchísima amapola y goma de opio para heroína, ¿sí? Entonces, habría que mirarlo también en ese contexto, y es que, pues, por un lado están los productores legales y por el otro los ilegales, y lo que habría que preguntarse es cuál es esa línea que separa lo legal de lo ilegal allí, cuando al final, pues, estamos hablando de materias primas para algo contra el dolor. Sí, en distintos sentidos. Sí. Pero entonces ahí ninguno de los otros países tiene cultivos legales, o sea, solo estos. No hay cultivos Sí, hay legales en una lista México, de... no, por ejemplo. Exacto, exacto. Ah, Sí, ok. sí, hay una lista de países que son los productores legales Ujú. que tienen, por decirlo así, la autorización, el visto bueno, pues, de la Junta de Fiscalización de Estupefacientes, de las Naciones Unidas. O sea, esta gente tiene permiso porque tienen una industria basada en el cultivo de la amapola, industrias farmacéuticas, y los otros, pues no, son cultivadores ilegales que pues por algún motivo tampoco han prestado atención a la posibilidad de utilizar estos cultivos como materias primas para una industria farmacéutica nacional, ¿no? Alrededor de eso hay unas restricciones internacionales y está la JIFE, que es la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que es la que dice quién sí puede y quién no puede, y ya.
Y bueno, pues uno de los argumentos para que estos países no entren al mercado farmacéutico legal es que ya hay un stock suficiente de productos farmacéuticos producidos por la industria legal y no se necesita más, ¿sí? Entonces, pues eso genera otra serie de preguntas, ¿no? Y es, bueno, ¿por qué estamos comprando productos farmacéuticos basados en la amapola, producidos por Sanofi Sepia, por ejemplo, que es uno de los laboratorios más grandes del mundo, que produce medicinas contra el dolor? Porque hay que comprarlos y no los producimos teniendo gente que cultiva la planta, se sabe cómo se cultiva y podría ser una materia prima para una industria nacional. Y esto por el lado de las farmacéuticas, porque habría que mirar también las propiedades nutricionales y otras aplicaciones, por ejemplo, de la semilla de amapola, ¿no? Que tiene muchas aplicaciones en la alimentación, producción de aceites, etcétera. Son como cuestiones que hay que plantearse en términos de por qué la ilegalidad persiste y la criminalización de los cultivadores persiste también. Claro, estaba pensando en Turquía, porque dijiste Sí, que fue un productor de heroína. ¿Cómo, sabes tú, conoces ese proceso a la legalización? ¿Fue la creación de laboratorios o en qué momento, cómo sería? claro, Turquía es el caso emblemático de cómo sí se puede pasar de lo ilegal a lo legal. O sea, Turquía lo que demostró es que en un momento dado era un proveedor importante de heroína para Europa principalmente. Es decir, sin contar el hachís, pues, y todas otras sustancias que son prohibidas, en cierto momento Turquía fue un proveedor importante y un productor de opio, de goma de opio, y parte de su tránsito hacia la legalidad fue la política que adoptó el país, porque al final lo que es legal o lo que es ilegal es un asunto de una decisión política, ¿sí? En esa cuestión política jugó la decisión de Turquía de legalizar su producción de amapola y su vinculación a la industria farmacéutica, porque su relación con la Unión Europea empezó a ser más clara en términos comerciales. O sea, allí jugó un rol importante eso. Por un lado, la decisión política de asumir sus cultivos de amapola como parte de su producción agrícola nacional, pero insertar esa producción a una economía legal como la de la Unión Europea, ¿sí? O sea, no fue que Turquía por sí misma decidiera, no, esto es legal, internamente legal y no nos importa lo que diga el resto del mundo, sino que hubo de alguna manera una concertación con sus socios directos más importantes en términos de lo que pasaba con la amapola misma, que era la Unión Europea. Entonces allí se pudo dar precisamente ese tránsito, pero directamente conectado a una industria legal que era la industria farmacéutica. Y tú sabes si, por ejemplo, en México no hay debates al respecto porque se podría pensar algo semejante a lo de la marihuana, ¿no? Como el cannabis. eh, la legalización sigue siendo complicada en el sentido de la exigencia en términos de la producción farmacéutica, casi nadie la alcanza, entonces se necesitan unos capitales muy altos, en fin, pero pues es un paso, ¿no? Para legalizar. ¿Sabes de algo así? En México hay una iniciativa muy reciente, de un par de años atrás, es muy reciente, una iniciativa política precisamente del gobierno por legalizar los cultivos de amapola y enmarcado en la sustitución de importaciones. ¿Sí? Eh, claro, es de alguna manera, es como siguiendo el camino que demostró Turquía en su momento, que es el precedente más claro. Lo que pasa con México es que
hay otra cantidad de variables, ¿sí? En México, como en Colombia también, digamos que el poder que tienen las estructuras mafiosas y, y del crimen organizado eh, no permiten, digamos, bueno, sí, generan una serie de obstáculos para un tránsito de estos, porque si algo tiene que ser una condición sine qua non de esta posibilidad, es que el Estado tenga la capacidad de garantizar que la producción de algo tan delicado, por, digamos, por lo que ya se sabe que puede ocurrir con un producto agrícola como el látex del opio de la amapola, es que no haya una trazabilidad suficiente para asegurar qué pasa con esta producción, ¿sí? Y en territorios tan dispersos, tan, pues, digamos, tan incontrolables, zonas tan marginalizadas digamos, de la injerencia del Estado, pues ¿quién puede asegurar que si se legaliza el cultivo de la amapola, una parte de esta producción no haya para fines diferentes a los que define una política de inclusión de este producto dentro de la economía nacional, ¿sí? Pues lo de la marihuana también pues muestra el mismo ejemplo, ¿no? Ahí, por ejemplo, ahí en Estados Unidos, allá mismo en Estados Unidos, en ciertos marihuana producida en ilegales. Aún en Estados Unidos hay cultivos ilegales de marihuana por allá en medio de las reservas forestales nacionales. ¿Y quién controla eso? Entonces, algo que hay que entender es que estos mundos paralelos que hay entre lo legal y lo ilegal van a existir. O sea, aún el alcohol y el tabaco sigue coexistiendo un mercado legal y uno ilegal, ¿sí? La cosa es en qué momento se va a tomar una decisión sensata de descriminalizar algo que finalmente tiene un propósito claro y es, bien sea generar productos para paliar el dolor o para divertirse, ¿no? El caso de la marihuana, por ejemplo, pues claro, hay una línea de mercado de la marihuana que es medicinal, pero y la línea recreativa también, cada vez más aceptada, como tomar sus cervezas con los amigos del fin de semana. Ahora, la amapola sí tiene unas implicaciones, digamos, comparándolo con lo anterior, y es que es un potencial adictivo, ¿no? Y digamos que ya el tema de la adictividad, de la capacidad, el potencial adictivo de los derivados del opio, de los opiáceos, pues es una cuestión a considerar, ¿sí? Como la cocaína, digamos, también el tema de cocaína que puede ser entendido en el marco de la fiesta, por ejemplo, y la diversión de la élite, o del rendimiento laboral también de la élite ejecutiva que pues, usa cocaína para estar alerta y despiertos y, pues, el café ya les hace efecto, pues en ese mismo sentido habría que pensar el potencial adictivo de los derivados de la amapola. Eso me pone a pensar en algo que estabas mencionando hace un rato te interesan las dos puntas, decías, ¿no? La de la producción de la materia prima y por el otro lado la del consumo. Mm, Y hace pensar en el texto que escribiste hace unos años para Vist, justamente sobre la amapola, y te preguntabas al final si la solución al problema está únicamente en atender los asuntos de la producción, ¿no? Esto que estamos hablando, por ejemplo, bueno, si se regularizan los cultivos, si hay industrias farmacéuticas, pero ¿qué pasa con el consumo? ¿Qué piensas en este momento al respecto, por ejemplo? claro, ¿Cómo se podría atender eso? Porque la situación también es crítica, ¿no? sí, sí, sí. Digamos que el enfoque tradicional ha sido que hay que acabar con el consumo si se suprime la oferta de, digamos, de heroína en este caso, ¿no? Em,
Entonces todo el esfuerzo de la política internacional ha estado en eliminar las fuentes de materias primas. O sea, hay que acabar la materia prima. Si no hay mercancía, no va a haber consumidores. Y los que piensan lo opuesto a eso dicen, no, pues si no hubiera consumidores, nadie produciría eso porque ¿quién lo compra? O sea, nadie se va a dedicar a sembrar algo. Ahí están las imágenes de las semillas. Nadie va a dedicar tanto esfuerzo en producir algo que nadie va a comprar, ¿sí? Digamos que ese es el enfoque tradicional, de que eso hay que acabarlo y erradicarlo de raíz para que no se vuelva a ver este asunto. Lo que yo pienso es que esto no se va a acabar. Y pues la historia lo demuestra, ¿no? Pues, y ya es pues una idea compartida por muchos que este enfoque de guerra contra las drogas fracasó hace mucho tiempo y esto no lo va a erradicar nadie. O sea, si se elimina en un lado por distintos medios que se utilicen, va a surgir en otro mientras existan compradores, ¿sí? Ahora, ¿yo qué pienso al respecto? Y es que, eh, o sea, un paso importante sería descriminalizar el asunto, o sea, dejar de verlo como una cuestión criminal, ¿sí? En términos de los productos o las cosas que quitan el dolor, siempre va a haber una demanda, o sea, siempre va a existir una demanda porque digamos, en los cuidados médicos, desde el aspecto médico hasta muchos aspectos de la vida cotidiana, hay demandas digamos que se demanda algo que permita paliar el dolor, ¿sí? Entonces, pues digamos que la industria farmacéutica está clara al respecto con estos productos que nos ofrecen el mercado, pero también el sistema médico se ha articulado a ello y beneficia, digamos, que esa producción de productos médicos persiste. Entonces, si se lograra descriminalizar el asunto y entenderlo más desde un punto de vista de necesidades humanas, y es que pues, para las personas en algún momento de su existencia va a haber la necesidad de algo para paliar el dolor, pues lo mejor que se podría hacer es una base responsable de suministros que permita acceder a- a medicinas contra el dolor y en casos extremos a cuidados paliativos, que hay, pues, lo que muestran las cifras en distintos países es el déficit de capacidad de acceso a cuidados paliativos. Y bueno, de fondo estaría el tema de cómo lidiar o cómo prevenir la adicción o el consumo problemático, ¿sí? Porque en el consumo problemático está la cuestión. Y, y es algo que pienso tiene mucho por investigar, porque si bien podemos entender más claramente las economías campesinas donde se produce la materia prima, ya el tema de la adicción y de cómo lidiar con adicciones y consumos problemáticos es otro nivel, ¿sí? Como para ver los dos extremos de ese circuito, para verlos juntos, ¿no? Para verlos en paralelo, digamos. Para las comunidades campesinas el consumo está prohibido, por ejemplo, ahora que mencionas ese texto que escribimos hace unos años, es el consumo en las zonas productoras de drogas está prohibido. Prohibido bajo pena de o destierro o muerte, así de simple. Pero en el caso de los consumidores, donde los derechos liberales de las personas son respetados y donde, sí, donde el individuo es lo más importante y todo este tema, pues claro, hay una sanción social y de señalamiento y entonces mire que terminan de indigentes o mire que eso lo puede llevar a la destrucción de su persona, etcétera, etcétera. Más allá de esa discusión moral, que es también física porque es real, o sea, el consumo problemático puede destruir personas. Habría que pensar es en cómo manejar el acceso a las necesidades, porque lo que es necesario para unos tal vez no lo sea para otros, pero para la persona que tiene un consumo problemático,
ya hay una necesidad física de su cuerpo que tiene que ser entendida de una manera diferente a la criminalización o a la estigmatización moral del asunto. ¿Sí? Claro, aunque estaba pensando también en el caso de los consumos problemáticos, para no llamar adicciones, ¿no? Que creo que es más adecuado, a, a drogas legales. ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos y Canadá, ¿no? A los opioides y opiáceos que son distribuidos por médicos y producidos de manera legal, ¿no? Y distribuidos de manera legal y a los cuales estas personas acceden de manera legal, pero que ya el asunto es la forma del consumo, ¿no? Ahí yo creo que ese debería ser podría ser, o seguramente ya es una de las formas de cuestionar esta guerra contra las drogas de... la preocupación es la heroína, pero el problema aquí es el Bitcoin, ¿no? O sea, mm, Claro, claro, claro. Y el fentanilo y la lista, la larga lista, el Oxycontin, o sea, la larga lista de productos farmacéuticos que son recetados por el sistema médico y que terminan generando adicción, porque son opioides, finalmente son eh, medicamentos basados en las moléculas sintéticas que imitan la molécula natural del opio, ¿no? Entonces, en ese caso, claro, la epidemia de opioides que hay en Estados Unidos es un buen ejemplo de que el problema no es solo de ilegalidad. Eh, ¿Se necesitan medicamentos contra el dolor? Sí, digamos que sí. Y en algunos casos son completamente necesarios, hablando, por ejemplo, de nuevo de cuidados paliativos, cuando no hay nada más que hacer sino suprimir el dolor por algún medio químico, eso es lo que hay por hacer, ¿sí? Porque pues no tiene sentido que existiendo la medicina, existiendo la sustancia que bloquea el dolor en los neurotransmisores, pues una persona tenga que sufrir un cáncer terminal o una enfermedad incurable y no tendría sentido no proveerle los medios para que muera sin dolor, ¿sí? Digamos, eso tiene todo el sentido. Ahora, si algo nos ha dejado claro el sistema médico gringo, pues, de los Estados Unidos con esta crisis de opioides, es que cuando los opioides se recetan por dolores mínimos, digamos, o digamos que por un tratamiento X de las muelas, a alguien le recetan un frasco de X cosa basada en un opioide, y esta persona, claro, mientras se cura, está tomando esta medicina que le recetan por una semana para que no, pues, no tiene que sufrir mientras se cura, ¿no? Pero resulta que el efecto es tal de que no solo te quita el dolor en el diente que te trataron, sino que sientes un bienestar tal, una tranquilidad tal, que dices, no, pero es que me siento súper bien. El día que dejas de tomar esta medicina, tu cuerpo te avisa y te dice, oye, ¿qué pasó con lo que me estabas echando que me sentía tan bien, ¿no? Ahora, no sé, no estoy tranquilo, sí, no me encuentro, ahora me duele todo, me duelen los huesos, porque finalmente, pues estar vivo es doloroso, ¿no? Dice un tío que el día que uno no le duela algo es porque está muerto, y es cierto. O sea, algo te tiene que doler y es parte de la vida, y el efecto del consumo de estas sustancias es sentir el efecto de no dolor, y luego cuando no tienes la medicina en tu cuerpo, sientes el dolor con más intensidad, eres más consciente de lo que te duele. Y es donde puedes iniciar la búsqueda de, no, yo quiero más. O sea, yo quiero seguir tomando eso porque me siento muy bien. Vas donde el servicio médico que te lo recetó y te dicen, no, qué pena, pero esa era su dosis, usted ya tiene que estar curado, ya no le tiene que doler su diente que le tratamos, y entonces no le vamos a recetar más. ¿Cuál es la opción de esa persona que además puede que tenga un contexto socioeconómico bien particular donde haya consumo de sustancias prohibidas? Pues puede ser muy sencillo decir,
yo, pues no me recetaron mal la medicina, pero aquí en la esquina venden una cosa que lo sustituye, ¿no? Venden fentanilo, que es lo más económico y lo más difundido actualmente, y puede también conseguir heroína, aunque la heroína ya puede decirse que se puede llegar a convertir fácilmente en una droga retro, porque hace parte de las drogas orgánicas, ¿no? Eso está basado en plantas, en insumos de plantas, de cosas de la naturaleza. Ahora puedes conseguir drogas mucho más potentes, el fentanilo es 100 veces más poderoso que la heroína, a menor costo y producido masivamente de forma industrial, ilegal, etcétera. Sí. Entonces el problema es grandísimo, claro, el problema es muy grande, sobre todo porque hay algo atravesado aquí de fondo que es el dolor, ¿no? Es el dolor. Y siempre va a haber demanda de algo para echarle al cuerpo cuando tenga dolor. Claro, y el terror al dolor, ¿no? Yo he estado pensando mucho en esto desde que hablamos la vez pasada, porque me parece que hay un cruce en este caso, y voy a arriesgarme a decir mi pensamiento, pero porque está desorganizado. Pero estaba pensando en la relación entre evitar el dolor a toda costa y evitar vivir con dolor, de cualquier dolor, porque yo creo que no es solo físico, ¿no? Sino que esta sensación de Mm, bienestar de la que hablabas, ¿no? Incluye otros dolores. Y el consumo. Y el asunto de la realización del ser capitalista en el consumo, ¿no? Al consumir, hay algo ahí que no me refiero únicamente al usar, sino al consumo, a la actividad de comprar, de que ese intercambio sea el que también genera algo. Y además está la sustancia, ¿no? Es que es muy fácil, ¿no? No tengo que hacer ningún ejercicio conmigo misma, no tengo que pasar por un proceso terapéutico largo, me como algo y se me acabó el dolor, ¿no? Es una cosa que, bueno, yo estaba pensando en eso, pero está desordenado. Marcela, hay algo y es que, digamos que una persona en un momento dado puede llegar al consumo Sí, eh, de lo que sea, dependiendo de su contexto socioeconómico y cultural, ¿no? Digamos, el dónde está o el lugar que habita es de su entorno, porque no, o sea, no va a encontrarse la sustancia por ahí de repente, como sí, por ahí la encontré. No, es de su lugar, del lugar que habita y de su entorno. Y es precisamente eso, pues es muy particular, por ejemplo, digamos, los entornos sociales marginales o marginalizados, donde el consumo es problemático, cotidiano y habitual, ¿sí? Donde se vuelve habitual. Y es la cercanía, digamos, la cercanía con otras personas que consumen lo que lleva a alguien a experimentar. Eso no se lo inventa la persona por sí misma. Digamos que alguien le mostró, en algún lado lo vio, alguien lo invitó y hace parte de lo social. Digamos, esto es, el consumo es algo socializado, tú quieres comprar algo nuevo porque se lo viste a otra persona o te lo mostró una propaganda o quieres parecerte a algo, etcétera. ¿Qué te lleva a consumir una cosa? Hace parte de tu socialización, de tu relación con otros. Y algo que pude observar pues en un corto campo que hice en el Bronx de Nueva York, sobre todo conociendo los sitios donde atienden a las personas que tienen consumo problemático. Sí, hay varias organizaciones en el Bronx que tienen unas casas o unos departamentos muy grandes donde pueden llegar las personas con consumo problemático a pedir ayuda. Y es todo este enfoque de reducción de daños, ¿no? Entonces pueden ir a pedir jeringas, un sitio para inyectarse, tienen asesoría médica, si lo requieren, si lo piden, hay comida, hay un televisor con un PlayStation, hay instrumentos musicales, como son este tipo de ambientes como que le abren a las personas que tienen consumo problemático
que tienen problemas de hechos sociales con su entorno, con su familia, en su vecindario, etcétera, y pueden llegar allá no solo a inyectarse, sino a salir, digamos que les ofrecen un ambiente diferente para que salgan de su entorno problemático, porque el consumo problemático es un entorno problemático. Algo que pude observar en estos lugares es que, claro, las personas van inicialmente por el impulso de conseguir una jeringa o un kit para poderse drogar más seguramente, por decirlo así, o un entorno seguro donde puedan encerrarse en un baño y nadie los está acosando, y etcétera. Y finalmente lo que pude observar allí es que lo que hay de fondo, pues puede ser solo un aspecto, pero algo que hay de fondo en el consumo problemático es el entorno social en el que viven estas personas. Y hay un conflicto interno con su familia. Entonces, parte de lo que se exterioriza en el trance de, digamos, de estar bajo el efecto de la droga, es que sus padres no los quieren, se sienten rechazados, o personas que tienen una raya emocional y encuentran en la droga la forma de hallar eso que los atormenta, ¿sí? Eso me llamó mucho la atención, y es que, claro, finalmente el que necesita algo para calmar su dolor, no solo físico, como tú dices, sino emocional, eh, pues encuentra en una sustancia la posibilidad de relajarse, pero también encuentra en otros consumidores un nicho social, y es que ahí se sienten que hacen parte de algo y comparten algo. Y finalmente es como poderse encontrar en medio de su vulnerabilidad. Yo lo expreso como vulnerabilidad porque es una situación en la que la persona tiene una fragilidad muy grande y encuentra ayuda en otros que hacen algo como lo que hacen ellos, ¿sí? Es muy, digamos, es muy complejo, es algo que hay que entender de una forma muy compleja para llegar al por qué una persona puede terminar dependiendo de esta manera de una sustancia y las consecuencias que puede traerle a su vida. Claro. Bueno, pues estaba ahí escuchándote y pensaba en todos como todas las aristas que puede tener una cosa, ¿no? Una cosita, pues de la amapola sembrada en la montaña del Tolima. Dimos la vuelta por el mundo, eh, porque realmente creo que es una planta, quizá en Latinoamérica hablamos mucho de la coca, ¿no? Pero la Sí, amapola es una planta con, digamos, una historia muy larga también, ¿no? Y ha sido usada por muchas sociedades de muchas maneras. Y ahorita estamos ante esta situación. Sería interesante pensar más en la legalización de la amapola, ¿no? sí, 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 a todos los niveles. O sea, no Mm, solo en los países sí, eh, desarrollados, pues, que tienen las patentes y tienen el mercado para ellos y para el resto del mundo, pues son los proveedores oficiales, sino realmente pues, pensar la amapola como pensar la coca también y la marihuana, por mencionar las tres plantas como más poderosas en términos de todo lo que significa, ¿no? De todo lo que son capaces de hacer por la humanidad, ¿eh? Pensarlas de una manera diferente, más en la relación con las sociedades, en su relación con la humanidad, que en su división o en su prohibición. La prohibición no ha logrado nada en todo el tiempo de la guerra contra las drogas, no ha logrado nada, no lo va a lograr. Y si logramos entender otra forma de relacionarnos con estas plantas, pues realmente yo pienso que se enriquecería nuestra manera de vivir como seres humanos y como sociedad, porque pues si hacemos la lista de drogas sintéticas que aún ni sabemos cómo, qué efectos están teniendo o qué efectos pueden tener y que pueden hacer en una cocina de un departamento con insumos químicos
conseguibles en cualquier lado, pues realmente estas tres plantas deberíamos ponerlas en el lugar de lo sagrado, ¿no? Son algo tan importante que tiene, pues, que nos ha dado la naturaleza finalmente, que hacen parte del mundo vegetal y que están allí para, pues como para su provecho, digamos, están allí para poderlas usar de la mejor manera, pero la prohibición no trae nada bueno, o sea, no nos lleva a ninguna resolución de nada. Es cierto. Y seguir satanizándolas y tampoco sus derivados, ¿no? O sea, satanizarlos no va a ayudar para nada. Bueno, pues muchas Claro. gracias, Guillermo. Ha sido muy interesante esta conversación. Que eso, creo que es la primera vez en estas conversaciones que damos una vuelta.